Buenas tardes para todos. Primero, muchas gracias al comité organizador y especialmente al doctor Otto Sussman por esta invitación. Es siempre una muy buena oportunidad para seguir aprendiendo al lado de una persona con tanta experiencia. Eh, y también muchas gracias por reconocer la importancia de un tema como este, porque implica el interés que tiene el sector de la salud en hacer cada vez las cosas mejor. Porque el hecho de hacer un proceso continuo de autoevaluación y de vigilancia de la calidad de la prestación del servicio es precisamente esa oportunidad de darle cada vez una mejor ayuda a los pacientes. Entonces, vamos a hablar un poco de cuáles son los factores de riesgo de mortalidad para tuberculosis y de cuáles son los resultados específicos que se ha tenido en la vigilancia que se hace a partir del programa de la ciudad de Bogotá. Recordemos que la tuberculosis es la primera causa de muerte por enfermedad infecciosa en el mundo, incluso por encima del VIH. En el año anterior, 1.3 millones de muertes en personas HIV negativa y 300.000 muertes por tuberculosis en personas HIV positivo. En las personas HIV negativa hay una disminución progresiva, cercana al 30% desde el año 2000, y en las personas HIV positivo disminuyó aproximadamente 44% desde el año 2000. La incidencia para 2017 es de 133 casos por 100.000 habitantes a nivel mundial, lo que es más o menos 10 millones de infectados cada año, y de ellos el 5% aproximadamente con tuberculosis resistente a fármacos. En cuanto al riesgo o la probabilidad de tener una tuberculosis resistente a fármacos, tenemos que en los pacientes nuevos es cerca del 4% y en los pacientes previamente tratados 17%. La mortalidad en tuberculosis se considera inaceptable, incluso desde las mismas palabras emanadas de la OMS. ¿Por qué? Porque es una enfermedad en la que la muerte es prevenible. Si el diagnóstico se hace oportunamente y si el tratamiento se hace de manera apropiada, la mortalidad es prevenible. De hecho, se considera que el 90% de los pacientes con tuberculosis en realidad se pueden curar. Aquí tenemos para recordar las metas de la estrategia fin de la tuberculosis de la OMS, en la que se espera que para el año 2035 haya una disminución en la mortalidad del 95% y una disminución en la incidencia del 90%. En Colombia recordemos que la mortalidad es de 2.25 por 100.000 habitantes y la meta del país es disminuir la mortalidad al menos del 10% para el año 2020. En estas gráficas vemos la evolución que ha tenido la mortalidad y la incidencia de tuberculosis a nivel mundial. Aquí al lado izquierdo tenemos la incidencia. Aquí en línea verde vemos la incidencia del año 2000 hasta el año 2015, que se ve de manera bastante similar, no hay cambios importantes. Y en esta línea negra vemos la notificación de los nuevos casos o las recaídas. Entonces, la notificación viene aumentando aun cuando la incidencia se mantiene muy similar. Eso quiere decir que se está haciendo un mayor diagnóstico y se está haciendo una mayor notificación de la enfermedad. Y en los pacientes HIV positivo hay una leve tendencia a la disminución en incidencia. Pero cuando vemos los datos de mortalidad, encontramos en azul la mortalidad de tuberculosis en personas no VIH, donde hay una clara tendencia a la disminución, como les mostré en la diapositiva anterior, y en los pacientes con HIV y tuberculosis hay una disminución también de la mortalidad. Aquí tenemos la mortalidad por tuberculosis y la mortalidad por VIH. Aquí está el grupo de pacientes con tuberculosis que tienen VIH y acá el grupo de pacientes con VIH que tienen tuberculosis en lo que tiene que ver con mortalidad. Esta gráfica es clásica desde hace unos 10 años, pero nos ayuda a ver en forma bastante clara cuál es el efecto del HIV en la mortalidad en tuberculosis. Entonces, de cada 100 pacientes que tienen tuberculosis, aproximadamente el 15% tiene VIH. Pero cuando uno mira de cada 100 pacientes que se mueren por tuberculosis, 30% tenían VIH. O sea, el solo efecto del VIH puede doblar la mortalidad en tuberculosis. Aquí en la ciudad de Bogotá, cuando vemos los datos de coinfección, tenemos proporción de incidencia por 100.000 habitantes y aquí los diferentes años. Vemos que la proporción de incidencia de HIV ha ido en aumento y la tasa de coinfección de tuberculosis y VIH se ha comportado de manera bastante estable. En los últimos 3 años lo que podemos decir es que entre el 20 y el 25% de personas que tienen tuberculosis en Bogotá tienen coinfección por VIH también. Este año vamos más o menos en el 20%.
se ha mantenido bastante estable, como les digo. Y aquí para resaltar, cuando vemos las tasas de mortalidad, la tasa de mortalidad de VIH pues es más alta, la tasa de mortalidad en tuberculosis y la tasa de mortalidad de tuberculosis en paciente que además tiene VIH, y vemos que el VIH aporta aproximadamente el 30% en cuanto a mortalidad en los pacientes que tienen tuberculosis. De todas formas, deberíamos tener claro que la mortalidad no es una muy buena forma de ver cómo es la evolución de los programas con los cuales se maneja tuberculosis. ¿Por qué? Porque resulta que la mortalidad es una variable que se modifica de manera demasiado rápida por las intervenciones que se hacen. Con algunas modificaciones en los procesos de diagnóstico y de tratamiento, la mortalidad tiende a disminuir, así como les mostré en las primeras gráficas. Y por otro lado, otra fuente importante de datos es los certificados de defunción, pero resulta que principalmente en países en vía de desarrollo no son muy confiables, pues todos sabemos que finalmente el momento en el que se pone el diagnóstico en un certificado de defunción, a veces lo hace un médico que no conoce al paciente porque puede morir en un turno, por ejemplo, o a veces no se le da la suficiente importancia al tema, y eso es una cosa que es claramente reconocida por la OMS. Entonces ese no es una muy buena fuente de datos confiables. Sin embargo, es importante ver las tendencias en mortalidad, porque sí sirve para ver el impacto de las medidas que se están haciendo a corto plazo, tanto en diagnóstico como en tratamiento. Y además es importante desagregar las mortalidades por todos los datos demográficos que tienen los pacientes. Recordemos que el riesgo de mortalidad es de origen multifactorial y tiene que ver con la enfermedad propiamente dicha, la localización en el cuerpo, la severidad con la que empieza, y además, además la comorbilidad de los pacientes, y finalmente el diagnóstico y tratamiento, que quise ponerlo en rojo porque ahí es donde nosotros como sector salud más directamente podemos impactar. Bueno, entonces vamos a recordar que las personas con mayor riesgo de mortalidad en todo caso son las personas en los extremos de la vida, y además recordar que por lo menos el 5 al 10% de los pacientes con tuberculosis se mueren antes de hacer el diagnóstico, principalmente en personas que van a tener una clínica que no es clara y en los casos de tuberculosis extrapulmonar. Entonces tenemos que aumentar nuestro índice de sospecha y recordar además que las personas con infección por VIH son más difíciles de diagnosticar para tuberculosis, porque la clínica es diferente. La clínica no tiene un claro predominio de síntomas pulmonares como en el paciente que no tiene VIH. Pueden tener fiebre, pérdida de peso, adenomegalia, sudoración nocturna, pero no necesariamente los síntomas pulmonares como hemoptisis, como tos. Por otro lado, la radiografía tampoco ayuda mucho, porque resulta que la probabilidad de que los pacientes con VIH tengan cavernas a las cuales está acostumbrado el médico a ver en tuberculosis también es menor. Por otro lado, las pruebas moleculares dependen de la carga basilar, y como el paciente con VIH tiene una carga basilar más baja, las pruebas moleculares también tienen menos sensibilidad. Entonces, la herramienta que realmente nos ayuda para tener una buena forma de diagnóstico es el cultivo, porque el cultivo sí conserva un buen rendimiento diagnóstico en esos casos. Entonces, para ir recordando eso que les acabo de decir, para algo que vamos a hablar más adelante. Y además de lo que ya les acabo de recordar, en múltiples estudios se ha visto que los pacientes con cirrosis, con falla renal y con alguna malignidad tienen también un riesgo más alto de mortalidad. ¿Por qué hacer esos comités de mortalidad de esos pacientes que se mueren? Resulta que la OMS sugiere o considera que de cada paciente que se muere por tuberculosis se puede aprender algo. Entonces, si uno analiza los casos, siempre va a encontrar alguna cosa que se pueda hacer mejor para que al siguiente paciente que llegue se le puedan hacer mejor las cosas. Entonces, esa es la justificación para hacerlo, y por eso ha sido tomada esta recomendación por todo el sistema de vigilancia en salud pública. Entonces, entrando ya más exactamente en los análisis de mortalidad del 2017 y principalmente del 2018, recordemos que ese es el mapa de Bogotá. Aquí vemos unas pequeñas líneas azules en esta tabla de incidencia, en este mapa de incidencia, donde vemos que en todas las localidades hay casos de tuberculosis, pero donde tenemos rojo y anaranjado y amarillo es donde hay una incidencia más alta. Es decir, la gran carga de la enfermedad en Bogotá está concentrada en la región centro-oriente, pero en toda la ciudad hay tuberculosis. Y cuando pasamos al mapa de mortalidad, vemos que entre más rojo es donde hay más mortalidad. La mortalidad sí está distribuida de forma mucho más homogénea en toda la ciudad.
Aquí vemos también unas líneas azules mostrando que hay mortalidad en varias de las localidades o en todas las localidades, pero la mortalidad definitivamente está menos concentrada que la incidencia. Esta tabla nos muestra lo que ha pasado con grupos poblacionales de riesgo, con comorbilidades, a través de los diferentes años, de 2013 al 2017. Acá tenemos entonces habitantes de calle, tenemos el porcentaje de casos de personas en Bogotá que tienen estas condiciones. Entonces ha estado todo el tiempo cercano al 5.5%. Los trabajadores de la salud todo el tiempo cercanos al 2.5%. Los privados de la libertad menos del 2%, los indígenas menos del 2% y otros grupos menos del 1%. Y cuando uno mira el éxito en el tratamiento, es preocupante cómo hay unos grupos que tienen un éxito demasiado bajo. Entonces, el habitante de calle tiene un 17% de éxito en el tratamiento. Vamos a profundizar un poco más adelante de los privados de la libertad que también tienen una efectividad baja o un éxito bajo, pero también los grupos que deberían tener un éxito más alto no lo tienen. Por ejemplo, los trabajadores de la salud, solo 72% de éxito en el tratamiento. O sea, de hecho, incluso los grupos poblacionales que deberían tener como, o que tienen como las condiciones para que les vaya mejor, aún puede irles mejor con nuevas intervenciones que hagamos. Es como la conclusión que uno podría sacar ahí. Y en cuanto a las comorbilidades, esta tabla que trae los datos hasta el 2015 nos mostraba que el éxito era menor en infección por VIH y tuberculosis que en diabetes y cáncer. ¿Sí? Hasta ese momento se veía de esa forma. Pero cuando vemos datos un poco más recientes, aquí tenemos también grupos poblacionales, tenemos en verde éxito en el tratamiento y tenemos en amarillo pérdida en el seguimiento o abandono y en rojo mortalidad. Entonces vemos lo mismo, los habitantes de calle tienen un éxito muy bajo, 26%. Los migrantes, 46%, es el segundo grupo que en este momento le va mal con el proceso de tratamiento. Los indígenas, 46%, que siempre ha sido un grupo con muchos retos para el abordaje. Privados de la libertad, 53% tiene éxito, pero la mortalidad de los privados de la libertad es sumamente alta. O sea, la preocupación con este grupo es enorme porque es el grupo que menos mejora con los procesos que se hacen de intervención en este programa en la ciudad. Los últimos 5 grupos son los que, digamos que jalan un poco la estadística hacia el éxito, como son los menores de 15 años, los trabajadores de la salud, la población LGBTI y las gestantes. Cuando vemos las comorbilidades, aquí tenemos VIH, entonces más o menos el 50% de éxito, parecido a lo que teníamos en los años anteriores, pero cuando vemos cáncer y falla renal, vemos que tienen un éxito menor de lo que teníamos antes. Entonces, estos grupos definitivamente son para intervenir. Los pacientes con cáncer, con falla renal y con diabetes que están teniendo un éxito menor al que deberían. Y desde luego no se puede descuidar el trabajo que se hace con infección con VIH. Esos datos son del 2017. En ese año hubo en Bogotá 1.385 pacientes con tuberculosis, de los cuales falleció el 19%. 19. Acuérdense que la meta para el 2020 del país es disminuirla a menos del 10%. Pulmonar, la gran mayoría, casi 70%, género masculino 75%, con infección por VIH 29%. 2017. En este año, entonces, estamos ya más o menos en el 20%. Y la letalidad, que es un dato bastante difícil de abordar porque no es fácil extraer esa información de los certificados o de las historias clínicas, porque el paciente se muere con el diagnóstico de tuberculosis, pero no se sabe si fue por eso o si fue por otra comorbilidad que fue la que llevó en realidad el peso de la muerte. Entonces, cuando se hace el abordaje de cada paciente a fondo, parece que la letalidad es menor de lo que se pensaba. O sea, se muere con tuberculosis, pero en realidad ya venía con una enfermedad que estaba terminando su tratamiento y que no tuvo que ver directamente con la muerte. En el 2018, esos datos son hasta el mes de agosto. Entonces, han muerto 94 personas hasta el mes de agosto en Bogotá, de los cuales se analizó el 38% por medio de comité de mortalidad. Los fallecidos por VIH en el mismo periodo de tiempo en Bogotá son 212, y de esos 212, el 11% tenía VIH. Los casos totales de tuberculosis en la ciudad hasta agosto era de 714 y de ellos el 19% tenía la coinfección con VIH. Después de que se hacen los comités, se clasifican en cuanto no intervenible por el sistema de salud o intervenible.
El 47% se clasifican como no intervenibles por el sistema. Esos son los pacientes que llegan en una condición muy avanzada de enfermedad al contacto con el sistema de salud, de tal forma que no se encuentra alguna intervención que se pudiera hacer desde el sistema. Pero sí son pacientes susceptibles de un abordaje multidisciplinario e intersectorial, teniendo en cuenta que hay severos déficits en lo social, en la parte de educación, que hace que los pacientes consulten demasiado tarde o no se adhieran a las recomendaciones. Entonces, en realidad, este grupo de pacientes sí son para intervenir, pero en forma intersectorial. Y pacientes que tuvieron demoras que definitivamente incidieron en el desenlace que no fue exitoso, la mitad de los pacientes. De estos casos que se han analizado durante el año, la mayoría fueron habitantes de calle y en segundo lugar los privados de la libertad. Bueno, entonces, cuando entramos más exactamente a mirar cuáles fueron las demoras que se encontraron, les recuerdo que este proceso de análisis se hace muy similar a la forma en la que se manejan los análisis de mortalidad materno-perinatal, tratando de identificar las variables sociales, familiares, las asociadas al sistema de salud, tratando de mirar de manera integral cuál fue la causa de muerte para estas personas o por qué no les fue bien. Entonces acá tenemos lo que pasó en 2017 y acá lo que pasó en 2018. Esta primera parte, que se denomina reconocimiento del problema, tiene que ver con los conocimientos que tiene el paciente, su familia o sus cuidadores en cuanto a prevención, identificación de sintomatología sugestiva de tuberculosis y acceso o decisión de acceso al sistema de salud. Entonces, desconocimiento del problema por parte del paciente o cuidador, encontramos que la mitad de las personas tenían una información que se considera deficiente, sin embargo disminuyó bastante con respecto al 2017. Desconocimiento de los factores de riesgo asociados con tuberculosis, también la mitad, disminuyó un poquito con respecto al año anterior. Desconocimiento de signos y síntomas, ahí sí aumentó, son muchos los pacientes que no tienen información acerca de qué puede pasar con esta enfermedad, así como hay personas que creen que en Colombia no hay tuberculosis, o hay personas que creen que en Bogotá hay zonas en las que no hay tuberculosis, porque eso es una enfermedad que está relegada a cierto grupo de la población muy desfavorecida. Entonces, hay grupos que consultan muy tarde con tuberculosis, porque creen que eso no les va a dar a ellos en ningún momento. ¿Cómo abordar esta parte desde el sistema de salud? Las personas ya llegan con déficit de educación y social y lo que les contaba, pero desde el punto de vista de las EPS, de las entidades administradoras, lo que se busca o lo que se recomienda es que haya un proceso de conocimiento del paciente, de abordaje de sus factores de riesgo y de educación que de alguna forma mejore esta situación. Y eso podría verse al menos alguna tendencia en cuanto a pacientes que, aun cuando fallecieron, se percibió una mayor información en el 2018 que en el 2017 de lo que ellos tenían en la cabeza acerca de tuberculosis. Lo que sí parece que, bueno, de todas formas hay un grupo de personas que también desconocen sus derechos y también eso limita el acceso al sistema de salud. En el segundo grupo se encuentran aquellas situaciones que tienen que ver con que el paciente identifique un riesgo, pero decida consultar tardíamente al sistema de salud. Entonces ahí es donde vienen los inconvenientes familiares, culturales, económicos. Hay personas que definitivamente no pueden dejar de trabajar para ir al médico. Hay personas que han vivido y crecido en una familia y en una condición religiosa que no les permite solicitar ayuda al sistema de salud, por ejemplo, con algunos subgrupos de personas LGBTI. Entonces, toda esa parte se aborda desde este segundo grupo y se encuentra muy frecuentemente. O sea, la cantidad de personas que tienen este problema es 80%. Esta tercera tabla, que es la penúltima en cuanto a estos factores, es la que tiene menos problemas y menos demoras. Seguramente porque la ciudad de Bogotá es la que tiene una infraestructura que, si bien está lejos de ser la ideal, digamos que es como la que más facilita el acceso de las personas al sistema de salud. Por ejemplo, en cuanto a la accesibilidad por vías, en cuanto a las opciones de conseguir transporte para ir a su lugar de atención. Entonces aquí ya no aparecen casi demoras porque usualmente las personas sí tienen un lugar de atención cercano a su lugar de residencia y pueden acudir. ¿Qué es de resaltar acá? La contratación fraccionada. Recordemos que desde hace ya varios años y principalmente desde que está disponible la guía de práctica clínica de 2014, está claro que la contratación para atención de VIH tiene que ser integral, para que a la persona se le den toda la ayuda que necesita en la parte de atención por profesionales de la salud, de paraclínicos, de medicamentos, pero a pesar de eso todavía hay algunos de los pacientes que llegan
con procesos de atención fraccionada. Em, bueno, también hay personas que se sospecha el diagnóstico, se hace el diagnóstico, pero ingresan demasiado tarde a los programas de seguimiento. Entonces son personas, por ejemplo, que se hospitalizan y cuando salen a su casa no llevan un claro proceso de remisión o de seguimiento y entonces se pierde la oportunidad de que le vaya bien a un paciente que ya pasó la parte más difícil. Y aquí hay otra parte para resaltar que es la del trabajo articulado. Entonces, las IPS deberían informarle a las EPS cuando reciben una persona que tiene infección por VIH, para que quede de una vez canalizada y haya un proceso de vigilancia activa de parte del sistema de salud para que esa persona tenga lo que necesita en cuanto a estudios y tratamiento. Pero a veces la persona sale de hospitalización y no se informa apropiadamente a las EPS, o en algunos casos digamos que las EPS reciben un paciente pero no lo caracterizan muy bien y resulta que tenía infección por VIH y se dan cuenta mucho tiempo después. La parte que probablemente más podemos intervenir desde el punto de vista asistencial es la que tiene que ver con calidad de atención. Entonces, esa es la parte que tiene que ver con específicamente lo que se le brinda al paciente en la entidad de atención en salud. La primera es no adherencia a los protocolos y guías de atención. Teníamos, por ejemplo, 51% el año anterior de inadherencia y en 2018 77%. Entonces, resulta que la gama de problemas que se generan ahí es bastante amplia. Puede empezar incluso desde los problemas de diagnóstico, en donde está claro cómo se sospecha la tuberculosis, que el paciente es sintomático respiratorio, bueno. Y resulta que uno ve pacientes que consultan con un cuadro de tos de un mes a una entidad de primer nivel. Luego consultan un mes después con la misma sintomatología y se van deteriorando y casi que se puede hacer el seguimiento por la historia clínica de qué tan mal se va poniendo el paciente. O sea, a veces parece incluso la historia natural de la enfermedad. Es decir, cuando un paciente se está enfermando y no se le hace ninguna intervención. Ya después empiezan a aparecer algunos con candidosis oral. ¿Sí? Entonces, es un proceso muy largo en el cual se hace un diagnóstico tardío y finalmente cuando la persona ingresa a una entidad de alta complejidad, llega en un estado de deterioro en el cual era imposible modificar el desenlace. Entonces, se van olvidando como todas esas cosas que hay que tener cuidado en la parte del diagnóstico o de sospechar la enfermedad. Cuando se hace el diagnóstico, quisiera resaltar la importancia de hacer los paraclínicos apropiados. Entonces, como ya dijimos previamente, en el paciente con infección por VIH, el diagnóstico de tuberculosis es más difícil, porque la sensibilidad de casi todos los estudios es menor. Entonces, todas las muestras invasivas tienen que procesarse de manera apropiada. Entonces, a un paciente que le hacen una punción lumbar, que le hacen una biopsia hepática o que le hacen una biopsia de médula ósea, son muestras de alto valor. Y todas esas muestras tienen que ir para pruebas moleculares de tuberculosis cuando se sospecha ese diagnóstico y para cultivo de micobacterias. Porque ya sabemos que el cultivo es la prueba que tiene una sensibilidad más alta. Entonces, se desperdician muchas muestras que se hacen de manera invasiva y que hubieran podido dar el diagnóstico. Y para recordar también que en este momento todos los pacientes que se diagnostican con tuberculosis en el país deben tener cultivo y pruebas de sensibilidad. Acuérdense que hace algunos años había unos grupos especiales a los cuales tocaba hacerles eso, pero ahora es a todos, que es apenas lo lógico y apenas lo obvio, porque tenemos que saber en realidad qué especies de micobacterias estamos manejando y cuál es el perfil de sensibilidad de cada paciente. Entonces, lo mejor que uno podría hacer es que apenas diagnostique la tuberculosis, por ejemplo, pulmonar en un paciente con VIH, pues le hace un GeneSpec y con eso al otro día ya sabe de manera bastante confiable qué sensibilidad tiene y le da un tratamiento sin perder tiempo que antiguamente podía ser de 2 o de 3 meses para poder saber qué micobacteria tenía y la efectividad del tratamiento que iba a tener. Bueno, de aquí también para resaltar cuando no hay planes de manejo. Entonces, este paciente que les puse de ejemplo que van ambulatoriamente tratando, digamos, el sistema de salud trata como de responder a muchos síntomas, pero no hay un plan de continuidad en cuanto al estudio de un posible diagnóstico. Y hay personas que están hospitalizadas, se prolongan en la hospitalización también mucho tiempo, y no se, pero sin aclarar el diagnóstico, sin hacer las pruebas invasivas que el paciente requiere, y entonces se generan unas hospitalizaciones prolongadas sin resolver el tema. En la parte de apoyos diagnósticos, hay varias entidades que por su perfil de complejidad deberían estar en capacidad de hacer muchas intervenciones y no tienen cómo hacerlas. Por ejemplo, hay muchos hospitales que deberían tener la posibilidad de hacer fluoroncoscopia y lavado broncoalveolar para hacer todos los estudios invasivos, pero que no
la tienen en la vida real y tratan de remitir al paciente y se quedan 20 días con el paciente. Entonces, ese problema se ve acá. O personas, o hay entidades que tienen los convenios para hacer las pruebas moleculares, pero resulta que llega el reporte en 20 días. Entonces, eso es una cosa completamente inoportuna. Y también hay algo de desarticulación en donde hay dificultades entre las entidades administradoras y las IPS, diciendo que hay cosas aprobadas o no aprobadas y finalmente no se la terminan haciendo al paciente y pues se generan problemas de diagnóstico y tratamiento. Bueno, entonces, en cuanto a las conclusiones, podríamos decir que la mortalidad asociada a tuberculosis ha disminuido progresivamente. La coinfección con VIH es uno de los principales factores de riesgo para mortalidad. La falta de diagnóstico y tratamiento oportuno favorece un porcentaje alto de las muestras. Esto es donde nosotros podemos impactar en forma directa. Se debe reforzar las actividades de promoción y prevención. Es indispensable fortalecer las estrategias en cáncer, falla renal, diabetes mellitus y privados de la libertad. Tal vez de lo más gratificante que vemos nosotros ahí en el programa es que a veces llegan las IPS o algunas entidades administradoras o algunos programas y la primera vez que van se llevan como muchas cosas pendientes. Entonces, que no le hicieron las vaciloscopias, que no sospecharon tal cosa, que le hicieron la biopsia y no la sembraron, que no le hicieron la prueba molecular, bueno, así con varias demoras. Y luego vuelven a los 6 o 8 meses y es evidente la mejoría. O sea, usualmente las entidades vuelven y han resuelto la gran mayoría de esos problemas. Eso es muy gratificante. Pero hay un grupo con el que eso definitivamente no pasa. Y es con los privados de la libertad. O sea, el proceso de atención para los privados de la libertad es el que nosotros hemos identificado que definitivamente no mejora. Entonces, las personas lo peor que les puede pasar es que les dé tuberculosis en la cárcel, porque tienen demoras para la atención, para el diagnóstico, incluso después de diagnosticados para el tratamiento también es un problema. Entonces, es un grupo muy importante para trabajar. Se recomienda hacer seguimiento interno a los planes de mejora de las entidades. Recordemos que desde el proceso de vigilancia de la Secretaría, pues hacen seguimiento de los planes de mejora. Pero si cada entidad asume, digamos, con un plan positivo estos procesos, en realidad lo que hacen es resolver sus propias dificultades. Entonces es una buena idea trabajar en esos planes. A pesar de que el 47% parece como no intervenible por el sistema de salud, eso lo que quiere decir es que se requiere un abordaje intersectorial para mejorar el problema. Y el 52% de los casos de mortalidad sí tienen algo que el sistema de salud hubiera podido hacer mejor. Entonces, definitivamente lo que tenemos es mucho para trabajar por delante. Listo. Muchas gracias.